Yo todos los años procuro ver absolutamente todas las películas que están nominadas a los Oscar. Cuando digo todas las películas, es todas las películas. Mejor fotografía, sí. Mejor diseño de vestuario, sí. Mejor corto animado, sí. Mejor corto documental, sí. Todas. ¿Por qué todas? Bueno, una es porque soy muy cinéfilo y porque Eunice, mi mujer, es muy cinéfila y es un gusto que compartimos y el Oscar nos sirve como una suerte de guía anual para saber cómo anda el mainstream cinematográfico. Pero la otra tiene que ver con un interés mercenario, que es acaso el más importante. Y es que cada año Berenice Llaver y Carlos Loret de Mola organizan la mejor quiniela del Oscar. Y desde la primera edición de esa quiniela, hace ya unos 15 años, nosotros participamos. Yo nunca me he llevado la quiniela, pero Eunice se llevó una vez la quiniela. La primera quiniela, de hecho, se la llevó Eunice. Carlos y Bere no me dejarán mentir a estas alturas. Y desde entonces vivimos penando por llevarnos la quiniela otra vez, cosa que nunca hemos vuelto a lograr. Yo nunca lo he logrado en la vida, Eunice lo logró una vez. Y eso pasa por verlo absolutamente todo. Absolutamente todo, incluidos los nominados a mejor largometraje documental. Y he de decir que francamente ha sido un buen ejercicio estos últimos 15 años ver casi todos los nominados a mejor corto documental. Gracias a ese vicio, por ejemplo, nos enteramos de aquel pulpo alemán que empezaba prediciendo el futuro y terminaba dando consejos psicoanalíticos en probablemente uno de los documentales más chaquetos, pero no menos entrañables, que haya ganado el Oscar a mejor documental. Pero disfrutamos enormemente el Summer of Soul de Questlove con esta recuperación de material de un gran festival de soul organizado en Nueva York en los años 70, o descubrimos, por ejemplo, nos adentramos de manera muy importante en la figura de Alexei Navalny, este activista, este militante ruso que en vida se atrevió a desafiar la, diría yo, francamente, dictadura de Vladimir Putin y que murió en la defensa de una Rusia democrática y cuya viuda Yulia continúa su legado. Esto está admirablemente narrado en el documental que ganó el Oscar a mejor largometraje documental en el año de 2022. Ahora, es una categoría además a la que es particularmente fácil atinarle en general, diría yo, porque de alguna manera el largometraje documental nació como un premio que refleja la agenda política de Hollywood y que refleja la agenda política del establishment liberal estadounidense. No existe el premio a mejor largometraje documental desde el inicio de los Oscar. Los Oscar nacieron a finales de los años 20, en 1926, pero el primer Oscar a mejor largometraje documental se dio, dependiendo de cómo quieran leerlo, en 1941 o en 1942. Es decir, que en 1941 se dieron dos diplomas honorarios que reconocieron la excelencia en la producción de largometrajes documentales. Y las primeras estatuillas a mejor largometraje documental se dieron en 1942. Pero resulta interesante ver quiénes ganaron. En 1941, estos diplomas fueron dos. Uno fue para una película que se llama Cucán, que estuvo perdida mucho tiempo, pero que fue recientemente recuperada y restaurada justamente por la Academia y exhibida en el Academy Museum. Y es una película, es un documental sobre la resistencia china a la invasión japonesa en la guerra sino-japonesa que marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y el otro diploma se lo ganó una película que se llama Target for Tonight, una película británica que fue producida por el Ministerio de Información del Reino Unido y que daba cuenta de las proezas de la Royal Air Force, de la Fuerza Aérea Británica. Para 1942, cuando ya fueron Óscares competitivos, bueno, la lista fue
gigantesca, hubo como 20 o 25 nominados a mejor largometraje documental y terminaron ganándolo cuatro ex aequo. Por cierto, hay dos grandes cineastas de la historia del cine estadounidense que ganaron Óscares en esa entrega, en ese palmarés por mejor largo documental. John Ford ganó por un largo documental que se llama La Batalla de Midway y que trata de la famosa Batalla de Midway. Y Frank Capra, otro gran director, ganó un Oscar por su libro que se llama Preludio a la Guerra y que habla justamente de la importancia de que Estados Unidos entrara a la guerra junto con los aliados para combatir a los poderes del eje un año antes. Los otros dos documentales que ganaron ese año el Oscar son Kokoda Frontline, sobre el involucramiento australiano en la Segunda Guerra Mundial, producido por la Oficina de Noticias e Información de Australia, y Moscow Strikes Back, Moscú ataca de nuevo o Moscú responde al ataque, un documental sobre la batalla de Moscú de producción soviética. Es decir, pues lo que estaba haciendo el Oscar para quedar bien con sus aliados era justamente tenderle una rama de olivo a China, una rama de olivo a Australia, una rama de olivo a la Unión Soviética. Recuérdese que en la Segunda Guerra Mundial los rusos y los estadounidenses eran aliados y digamos, encomiar el esfuerzo de Frank Capra de dedicar tiempo y esfuerzo a sensibilizar a los estadounidenses de la importancia de entrar en guerra. Es decir, ese 1941 de los dos diplomas, ese 1942 de los primeros cuatro Óscares ex aequo a mejor documental, de lo que hablan es de el uso, cuando menos en los años 40, del premio del Oscar a mejor documental como una manera de, pues digamos, enarbolar una agenda política y en este caso una agenda política que apoyaba al presidente Roosevelt y su decisión de entrar a la guerra. De hecho, a todo lo largo de la Segunda Guerra Mundial, el Oscar a mejor documental sería para documentales que abordaban la Segunda Guerra Mundial y que, pues digamos, lo que buscaban era ensanchar los pechos de los estadounidenses y hacerlos sentir orgullosos de participar en el esfuerzo de guerra. Y no bien terminara la Segunda Guerra Mundial, en 1946 no se dio Oscar a mejor documental, es el único año que se saltó. Supongo que la Academia estaba tratando de entender cómo reconcebir ese premio. Pero el Oscar de 1947 es para un documental que se llama Design for Death, que es un documental que trata de la fascinación japonesa con la muerte y de cómo esa fascinación japonesa con la muerte habría estado en el origen del involucramiento de Japón del lado del eje, es decir, es un documental propagandístico que lo que busca es justificar, digamos, la invasión y el lanzamiento, la detonación de bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki. Es un documental que de alguna manera vilifica a los japoneses y el ganador de 1948 es un documental sobre la expedición de la Marina estadounidense a la Antártica en el contexto de la posguerra. Habría que esperar hasta 1949, es decir, hasta 8 años después de que se entregara el primer Oscar a mejor largometraje documental, para que un documental no militarista, no relacionado con la Segunda Guerra Mundial, ganara el Oscar a mejor largometraje documental. Ese documental fue Daybreak Inudi, un documental sobre la occidentalización de Nigeria que llegó a romper esta idea y que mantuvo ese espíritu, digamos, de exotismo y de desinvolucramiento político del Oscar a mejor documental que se mantuvo a todo lo largo de los años 50 y 60. En los años 50 y 60, Walt Disney ganó varios Óscares a mejor documental, con documentales sobre fenómenos naturales, con documentales de animalitos, digamos. Jacques Cousteau, el capitán Cousteau, ganó otro Oscar a mejor documental, Jacques Cousteau, en 1964, por cierto. Y los pocos incidentes de Óscares con una agenda política al mejor documental tenían que ver con todavía la resaca de la Segunda Guerra Mundial.
En 1962 gana un extraordinario documental que se llama El Zorro Negro y que justamente toma el texto de un poema de Goethe, de Renar el Zorro, leído por Marlene Dietrich, para hacer una alegoría de Hitler y del Tercer Reich. Es un documental absolutamente brillante y uno de mis favoritos de los ganadores a mejor documental. Y en los años 70, cosa curiosa, ganan dos documentales como muy encontrados en términos de agenda política. En 1970 gana el documental sobre Woodstock, sobre el festival de rock de Woodstock, que definiría de alguna manera el punto más paroxístico de la contracultura y del movimiento hippie y de la cultura del rock. Pero al mismo tiempo, en 1974, ganaría el Oscar a Mejor Documental Hearts and Minds, que era un documental que hacía en gran medida apología de la intervención estadounidense en Vietnam. A partir de los 80, sin embargo, cambiaría esta agenda de manera muy importante y creo que el rostro de este establishment liberal estadounidense, conservador en lo económico y progresista en lo social, se haría manifiesto en los distintos ganadores del Oscar a Mejor Documental. En 1984, por ejemplo, ganaba el Oscar a Mejor Documental The Times of Harvey Milk, justamente sobre el activista por la diversidad sexual y los derechos homosexuales que fue asesinado en San Francisco. Muy poco después, en 1988, Down and Out in America era un documental sobre los efectos perniciosos, digamos, de los Reaganomics y sobre la desigualdad producida por la política económica del presidente Reagan. Para 1989 ganaba Common Threads, Stories from the Quilt, un documental sobre las personas que viven con SIDA y sobre la negativa justamente del gobierno de Reagan de atender a los enfermos de SIDA. Sin embargo, esta idea, esta agenda progresista que exhibieron a partir de los años 80 los Óscares a mejor documental, se veía combinada, y en aquella época aquello no hacía ningún ruido, con una agenda muy militantemente projudía, y eso no debe sorprender a absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque Hollywood en gran medida es una comunidad que tiene hondas raíces judías. Es decir, los primeros magnates del cine, los Warner, los Meyer, los Zukor, eran peleteros judíos originalmente que llegaron a California en busca de fortuna y que se toparon con el cine. Y sigue habiendo grandes nombres de la industria cinematográfica. Piénsese, por ejemplo, en los tres fundadores de DreamWorks, en Spielberg, en Geffen y en Katzenberg, que pertenecen a la comunidad judía. Por lo tanto, no sorprendió que en 1995 ganara un documental sobre Ana Frank. En 1996 hubiera una pausa con un documental sobre boxeo, pero en 1997 el mejor documental hablaría de la creación del Estado de Israel, The Long Way Home. En 1998 el documental era sobre sobrevivientes húngaros de campos de concentración, The Last Day. En 1999 el documental era One Day in September sobre el atentado palestino contra los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Y en el año 2000 ganaba Into the Arms of Strangers, Stories of the Kindertransport, un documental sobre las vidas de niños salvados del holocausto nazi en Austria, Checoslovaquia y Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, de los 6 documentales que ganaron el Oscar a mejor largometraje documental entre el año de 1995 y el año 2000, 5 eran de tema judío. Esa es la agenda del mejor largometraje documental y eso llevó a que cuando estábamos Eunice y yo llenando la quiniela de Bere y de Carlos este año, ninguno de los dos votáramos por No Other Land como nuestro candidato a mejor largometraje documental. Ninguno de los 5 documentales nominados se había estrenado al momento de la entrega de los Oscar aquí, pero
a ciegas, digamos. Eunice estaba segura de que el documental que ganaría sería Porcelain War, un documental sobre la resistencia de la comunidad artística a la invasión soviética de Ucrania. Ucrania está muy en la agenda del establishment liberal estadounidense. Y yo pensaba que ganaría un documental que se llama Black Box Diaries, que es un documental que no ha encontrado distribución en su país natal, que es Japón, y que es la historia de una mujer, la historia real de una mujer víctima de acoso sexual y después de abuso sexual por parte de un gran magnate de los medios, muy en el contexto, digamos, del Me Too. Yo pensaba que la agenda del establishment liberal de Hollywood andaba en el Me Too. Eunice pensaba que la agenda del establishment liberal de Hollywood andaba en Ucrania y no creíamos que Hollywood se quisiera comprometer en ese momento con la causa palestina. Porque de alguna manera, No Other Land, si bien es un documental dirigido por dos israelíes y dos palestinos, es un documental que visibiliza incluso desde antes de la guerra el problema de los desplazamientos forzados, el problema de las demoliciones, pues digamos, paralegales, y el problema también de la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania específicamente. Y si bien en general los liberales de Hollywood, incluidos los judíos, tienden a estar a favor de un Estado palestino y en contra de la política de Benjamín Netanyahu, no parecía que una comunidad con una raigambre judía tan importante se fuera a echar el trompo a la uña de darle el Oscar a una película israelí-palestina, aun si su membrete es noruego, que finalmente denuncia los abusos israelíes en Palestina. Pero, para nuestra sorpresa, terminó No Other Land ganando el Oscar y terminaron Basel Adra y Hamdan Balal, palestinos, y Yuval Abram y Rachel Zor, israelíes, ganando el Oscar a mejor largometraje documental. Sin embargo, esa no es una historia de final feliz para ese documental. El documental ha sido condenado por el gobierno israelí, por el ministro de Cultura de Israel, y por otra parte, el documental ha encontrado enormes problemas para su exhibición. Pese a haber ganado un Oscar, no tiene distribuidor estadounidense, todavía no se ha estrenado en México, salvo en la Cineteca Nacional y en la Cineteca de la UDG, es decir, en instituciones públicas. Pareciera que no tuviera distribuidor comercial todavía en México y en muchos países. Y bueno, incluso recientemente en Miami existió la amenaza de cerrar una sala de cine que lo exhibió porque el alcalde republicano de Miami Beach lo acusaba de ser antisemita. Para mayores señas, uno de los directores de este documental hace apenas unos cuantos días conmovía a la opinión pública, Hamdan Balal, cuando fue víctima de violencia y después de un arresto en condiciones bastante peculiares en su ciudad natal adentro de Cisjordania. Pues, ¿qué retrata este documental? ¿Por qué Hollywood decide darle un espaldarazo a un documental que en buena medida defiende la causa del Estado palestino más allá incluso de la guerra? ¿Qué dice esto de la opinión pública y de su relación con lo que sucede en Gaza? ¿Cómo incide un documental de este género en este reciente cese al fuego y en una aparente calma chicha que había en Medio Oriente, que por supuesto ha resultado no ser tal? ¿Y qué evidencia No Other Land y qué evidencia el reciente atentado sufrido por su director del problema todavía en curso en Medio Oriente? Esa es la pinche complejidad de una película que ha sido menos vista que comentada y cuyas repercusiones políticas se sienten todavía.
Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde, pues, digamos que los problemas de Medio Oriente nunca necesitan que los compliquemos demasiado, ya son suficientemente complicados, pero sí necesitan que convoquemos a nuestro querido amigo, el escritor Marwan Soto Antaki, a que nos ilumine y a que nos explique. A ver, Marwan, yo vi No Otherland en la Cineteca Nacional ayer. Y confieso que retrata la película, que es buena, una realidad de la que había yo leído, pero que no había yo visto nunca de bulto, que es la realidad que sucede en ciertas comunidades, tanto adentro de Gaza como adentro de Cisjordania. En este caso estamos en Cisjordania. Esta comunidad se llama Masa Feryata, que están en una suerte, diría yo, de limbo propagandístico. Los palestinos dicen que vivían ahí desde antes de la ocupación de 1967. Los israelíes dicen que ahí no había nadie. Los israelíes dicen que es territorio estratégico de entrenamiento militar y que no puede ser habitado. Sin embargo, los palestinos siguen viviendo ahí y de cuando en cuando se producen, en el mejor de los casos, demoliciones, en el peor de los casos, escenas de violencia. ¿Qué pasa en comunidades como Masa Feryata y cuál es la relación de los colonos, de los que forman parte de los asentamientos posteriores a 1967 en Cisjordania y de la población palestina que vive ahí a saber desde cuándo? Querido Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo anda? A ver, yo perdí también toda mi quiniela. Ahora, yo la perdí de forma distinta. Yo la perdí porque sí había pensado, había apostado a que la película iba a ganar y es la única de mis listas, de toda mi lista, que ganó. En todo lo demás había perdido. Hay que hacerla juntos el año que entra. Eh, y en realidad claramente no necesariamente estaba apostando por una lectura de Hollywood ni de la academia, sino por una evidente preocupación alrededor de la zona de la que hemos hablado en otros podcasts. A ver, ¿qué es lo que hay que tratar de contextualizar aquí un poco? Primero, yo no estoy tan seguro que esté solamente retratando lo que sucede en las preocupaciones de la academia o del zeitgeist o de si es lo liberal o no. Quizá los documentales, más allá de los distintos casos que has dado, retratan las preocupaciones que tenemos en la cabeza, ¿no? Y dentro de las grandes preocupaciones que tenemos en la cabeza, es difícil pensar en una mayor en este momento de la época que lo que ocurre en Palestina e Israel, como lo que ocurre también en Ucrania, simplemente porque es lo que se impone en el día a día de las conversaciones, aunque en el cuidarranchismo pensamos que todo el tiempo estamos viendo al ombligo. Hay una Sí, pero te realidad. Sí. interrumpo. La academia es un organismo muy judío y Hollywood es una comunidad muy judía. Y sin embargo, su primera preocupación es esta, desde una agenda que es muy crítica de Israel. Que es muy crítica de Israel, pero que al mismo tiempo hay como ciertos matices. Hablabas del atentado, al ataque y al arresto en contra de uno de los directores. Te compartía hace unas horas cómo había un reclamo a que la Academia de Estados Unidos, quien dio el Oscar, pues no se pronunció de ninguna forma después del arresto, después de la golpiza que le meten a uno de los directores. En cambio, sí, el equivalente europeo se había manifestado alrededor de los hechos con suficiente alarma. Es decir, que si bien tiene obviamente un tipo de preocupación política, hay cierta preocupación política que quizás se ha diluido ante la gravedad de las cosas, porque también hay otro elemento dentro de No Borderland que no necesariamente creo que, aunque todo va a ser tener una lectura política, y más en nuestros días, la leche tiene una lectura política, pues, ¿no? Eh, o sea, dependiendo de la que tomes, puede ser o amante de los animales o ser un salvaje, ¿no? O Eh, misógino. o misógino, sí, sin duda, ¿no? Al final está en realidad hablando sobre la violencia que ocurre en el otro territorio palestino del que no hablamos normalmente, ¿no? Que eso también hay que tomarlo en cuenta. No necesariamente es pro-palestino, no es un documental de causas, sino de una realidad
donde creo que intenta hacer lo que creo también que se trata el documental, que es generar preguntas. Y hay una serie de preguntas que son las que están situadas dentro de la misma película y otras dentro de las reacciones de la misma película, ¿no? A ver, ¿qué es lo que cuenta la historia? Lo que la historia cuenta es, por un lado, la realidad de este otro territorio palestino, es decir, Cisjordania, el West Bank, que tenemos que recordar es uno de los dos, ya que se encuentra dividido en lo que se asume como Palestina, como los territorios palestinos se encuentran en dos pedazos. Uno va a ser Gaza, el otro va a ser Cisjordania, y ambos tienen primero dos administraciones políticas distintas. Gaza está bajo control de Hamas desde que Hamas se peleó con la Autoridad Nacional Palestina, que es quien gobierna el West Bank. ¿Cuál es la diferencia entre las dos entidades después de los acuerdos que permitieron que Fatah y la OLP abandonaran, por un lado, la lucha armada y se dispusieran a las vías políticas de negociación en el reconocimiento de la existencia de los dos estados y en la búsqueda de los dos estados? La Autoridad Nacional Palestina se designa como el gobierno legítimo de ambos territorios. En la primera década de los 10.000, de los 2000, Hamas, un grupo islamista, enfrenta a la Autoridad Nacional Palestina y desplaza a la Autoridad Nacional Palestina del gobierno de Gaza para luego ganar unas elecciones parlamentarias, luego, que les permiten asumir cierta legitimidad política, más allá de que no ha habido otras elecciones desde ese momento, ¿no? Sí, bueno, pero ¿cuál es la diferencia también? Pues que Fatah uno podrá tener coincidencias o diferencias políticas con Fatah, pero es una organización política, mientras que jamás es una organización terrorista. No es una diferencia menor, digamos. No, en lo más mínimo, ¿no? Entonces, las condiciones de las dos partes territoriales del Estado palestino hacen que también sus condiciones internas vayan cambiando a lo largo de los años, más allá de lo que el atentado de Hamas el 7 de octubre de 2023 dentro de Gaza. La administración política estaba supeditada a esta organización de corte islamista, que también es importante tomarlo en cuenta, y que al mismo tiempo reivindicaba dentro del islamismo tradicional algunas de las visiones de mayor radicalismo, incluyendo, sí, la violencia no solamente en contra del Estado de Israel, sino también en contra de las disidencias locales dentro de la misma Gaza, ¿no? Del otro lado se encontraba la Autoridad Nacional Palestina, liderada por Mahmoud Abbas, el sucesor de Yasser Arafat, que es quien firma los acuerdos que permiten estas dos entidades más o menos que tenían una intención aspiracional de cierta funcionalidad. Y en el caso de Cisjordania, el gobierno de Mahmoud Abbas se transforma en un gobierno increíblemente inoperante, que al mismo tiempo fue acusado en distintas ocasiones de estar demasiado al servicio o demasiado complaciente con el mismo Estado de Israel. Al final lo que se tiene es de un lado Gaza, una situación, como lo hemos visto en el último 17 meses, ¿no? De no solamente estar en lo que se conoce como la cárcel al aire libre más grande del mundo, donde el acceso a las medicinas, los servicios básicos, la comida estaba restringido por las distintas acciones del Estado de Israel, sino también por las mismas políticas de Hamas. Y del otro lado se encuentra un lugar que es donde se ha aprobado lo que se conoce como el apartheid a la población palestina. ¿Por qué el apartheid a la población palestina? Porque por un lado tienes una población que, como en el caso de Gaza, cualquier nacimiento, muerte, por ejemplo, tiene que ser reportado a el gobierno de Israel para poder existir, es decir, la existencia o la muerte de los mismos palestinos en cualquiera de los dos territorios está supeditada al reconocimiento del Estado de Israel, sino que también, por ejemplo, para la población del West Bank de Cisjordania, que mucha de ella trabaja dentro de territorio israelí, para poder entrar a ese territorio israelí, tiene que pasar por una serie de controles que los transforman en ciudadanos de segunda, tercera, cuarta, quinta categoría hasta el mundo del infrahumano, donde al final sus propias condiciones de vida se encuentran muy lejanas de lo que podría ser cualquier elemento de ciudadanía más o menos funcional. En este territorio de Cisjordania,
Se encuentran zonas rurales, se encuentran también zonas urbanas, y en una de estas zonas rurales es donde se desarrolla la película Novoderland. No Other Land. Masaferjata. Masaferjata es una comunidad rural, una de las muchas comunidades rurales que viven de, en realidad, de una economía de subsistencia, de su propia ganadería, de su propia agricultura, de su propia venta de microinsumos. Y al final lo que se retrata es, por un lado, la condición de Masaferjata, como la de muchas otras zonas rurales, y al mismo tiempo la relación entre los personajes que son los que terminan por dirigir el documental, particularmente Yuval Abraham Va a ser la otra. y Baselatra, ¿no? Participa de forma muy eventual otro de los directores, Hamdan Hamdan, Balal. que es a quien fue, que es quien fue arrestado, golpeado, etcétera, ¿no? Cuenta la historia de las familias dentro, ¿no? De familias que tratan de desarrollar su vida en la construcción de pequeñas aldeas, de pequeñas escuelas, y que al final cada tanto van terminando por ser desplazados o expulsados por la entrada de los bulldozer israelíes con un pretexto u otro. En el caso de Masafer porque a partir de un fallo judicial se designa que las tierras de Masafer pasarían a ser propiedad del ejército israelí para la construcción de un campo de tiro que fue justificado como una herramienta necesaria para, esto es lo que dice el Estado de Israel, para entonces limitar el avance del extremismo árabe. Ahora, aquí hay que tomar las dos grandes diferencias de las que tú hacías ahora mención. Aquí no estamos hablando de una zona controlada por Hamas, sino controlada por la Autoridad Nacional Palestina, es decir, por quien se fue a las vías políticas, no a las vías terroristas. Entonces, el pretexto que normalmente vemos alrededor de Gaza se estaba usando dentro de Cisjordania. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de acciones? No solamente es lo de Masafer Yatta, sino que Israel tiene una política que se hizo política pública, es así como funciona de forma, como dices, paralegal a partir de que existen los fallos judiciales que permiten leyes que facilitan que haya una ocupación sobre territorio asignado como territorio palestino por parte del Estado de Israel. ¿Para qué se hace eso? Se hace, por un lado, para extender la habitación de lo que conocemos como colonos israelíes, que se transforman en un grupo de ocupación que construyen casas, construyen sus propias comunidades, construyen escuelas, después del desplazamiento de la gente en los territorios ocupados de Cisjordania, o también para la construcción de estas instalaciones militares como la que se retrata en la película alrededor de Masafer Yatta. Yo te voy a decir que lo que es muy descorazonador de la película es cómo no está en el terreno del horror, como está lo que sucede en Gaza, sino está en el Mm. terreno de lo deprimente y lo irritante, digamos, que quizás sea mucho más Mm. pernicioso en algún sentido. Es decir, ¿qué tenemos en Gaza? Pues en Gaza tenemos la guerra, tenemos sangre, muerte y destrucción, es decir, se matan niños, se violan mujeres, se saquean lugares, es decir, es el horror, es Apocalypse Now, o sea, eso es lo que pasa en Gaza. Lo que refleja No Otherland, es decir, lo que pasa en Cisjordania, es, digamos, pues como el imperio de la violencia institucionalizada y de la irritación continua, es decir, la legislación internacional prohíbe que haya asentamientos coloniales en territorios ocupados. Y sin embargo, pues Israel tiene los asentamientos coloniales. No conforme con tener los asentamientos coloniales, decreta zonas militares más o menos donde se pueda para desplazar evidentemente a esta población palestina sin ofrecerles realmente pues, una opción de relocalización. Es decir, no es que me expropiaron mi casa porque va a pasar por aquí el periférico o un paso a desnivel. Es te tiro tu casa y a ver qué haces con eso, digamos. A ver, Y a aquí estamos partir, hablando de desplazamiento forzado, estamos hablando de así es. ocupación y desplazamiento forzado con toda la violencia. Déjame contarte un poco cuál es mi experiencia al verla. Yo no la vi en cine. Yo afortunadamente por oficio la pude ver en mi casa, ¿no? Y eso me hizo
algo que creo que tú evidentemente no tuviste, yo la pude ver por partes. Estas son las historias que los que tenemos cierta relación con esta parte del mundo conocemos desde hace más de 20 años. Esto no es nuevo, este es el todos los días que ocurre en, en la política de colonos en Cisjordania. Se El, ve. el gran mérito puede ser, por un lado, el esfuerzo de difusión de algo que normalmente pasa desapercibido, un poco como la rana en el agua, ya que pues está ahí desde hace más de 2 décadas. Entonces, a partir de eso, todo el mundo se acostumbró. Puede que alguien haya escuchado que hay unos asentamientos, que haya colonos, que haya cierto ejercicio paralegal para desplazar a una población y a partir de eso cae en el olvido. Pero por otro lado, creo que el gran mérito es el armar el rompecabezas que muestra distintos elementos de lo que ocurre en estas comunidades. Y cuando me refiero a estas comunidades, no solamente me refiero a Cisjordania y a los territorios ocupados. Tampoco es el primer ejercicio donde se empieza a ver o se deja ver una comunión entre unos israelíes y unos palestinos. Podemos partir incluso desde la película de Volado, de Promesa, de hace no sé cuántos años. Podemos también referirnos al trabajo de Green No, pues Knight, de de Daniel Nirvaram, Barenboim y Amin Malouf, con la orquesta, ¿no? de Edward Said. De Said. Al final existen muchos ejemplos de esto, que al final van retratando, por un lado, la imposibilidad de coexistencia, ¿no? Donde tienes a un cineasta israelí que se acerca en un, podríamos pensarlo, ejercicio de conciencia de una realidad detestable y criminal, donde decide yo no quiero, yo quiero ver qué es lo que pasa y quiero decir qué es lo que pasa. Termina por entablar una relación con los otros dos directores palestinos, para que incluso uno de ellos, Hamdan, que es el que fue atacado esta semana, en algún momento le diga, yo no sé si podemos seguir siendo amigos, porque al final tú representas estos que llegan todos los días, todas las semanas, desde hace más de 2 décadas, con los bulldozers, a atacar a una escuela que acabamos de construir, donde los niños ya saben que tienen que recoger las pelotas para poder sacar sus pertenencias y salvar algo, donde llegan los bulldozers y se ven desde las carreteras sin pavimento muchos kilómetros antes. Entonces las familias recogen las colchonetas, las estufas, las lavadoras para llevarlos a una cueva donde esperan que no sean saqueados, para ver cómo los bulldozers destruyen sus cosas y al día siguiente tratar de reconstruirlas siempre y cuando esas mismas fuerzas de defensa israelíes no lleguen a confiscarles las herramientas con las que reconstruyen. Y esa es la vida día tras día, tras día, tras día. Eso que quizá de repente pasa desapercibido es lo que se logra más o menos acomodar de una forma que, por un lado, pasa desapercibido y que por otro lado muestra la imposibilidad con todo, de comunión con todo y la intención de unos y de otros, porque al final esto es lo que aplasta cualquier vía también política frente a la indolencia absoluta de unos soldados donde llegan con los rifles y las madres les preguntan por qué. No sé si te diste cuenta en la película que hay una palabra que se repite constantemente a lo largo de la hora y media del documental, que es Leish. Leish es el por qué. Porque la pregunta siempre es por qué está sucediendo esto. Y es la pregunta que se hacen entre ellos y la que le deja, por un lado, al espectador y que también le deja a quienes hoy pueden estar decidiendo, defendiendo las políticas israelíes, que de repente ahí uno tendría que preguntarles por qué no lo vieron o por qué si lo vieron no les interpeló. Voy a decir que la película me pareció en algún sentido profundamente judía, en un filón de la cultura judía que a ti y a mí nos gusta y nos divierte. Nos gusta la parte muy amosos, digamos, de problematizarlo y cuestionarlo todo, un rasgo judío que está muy olvidado en el Israel de Netanyahu. Y creo que hay también un lance entre kafkiano y woodialeniano al absurdo. Es decir, la película termina siendo absolutamente absurda porque en efecto está toda la política de los colonos.
apuntalada en una burocracia kafkiana, en donde está este personaje que es Ilan, que es el que va todos los días con los bulldozers a entregar las órdenes de demolición. ¿Por qué? Porque sí, porque el tribunal lo dijo, oiga, pero esto no es justo, pues vaya al tribunal y el tribunal va a volver a decir lo mismo. Es decir, es una suerte de infierno kafkiano en el que viven y está retratado, diría yo, no dudo de que Yuval Abraham haya contribuido un poco de eso, con un sentido casi del humor, me atrevo a decir, porque es absurdo, bastante judío. Y creo que esto me lleva, digamos, a otra discusión que vale la pena tener, que es lo judío y lo antisemita y la recepción global de la película. Y quisiera empezar por el Festival de Cine de Berlín. La película se inscribe en la Berlinale, en el Festival de Cine de Berlín, en la categoría de mejor documental y, contra todo pronóstico, porque también era un caballo negro, gana. Y se suben Yuval Abraham y Basel Ladra a recibir el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín. Tienen un discurso que conmueve mucho y Yuval Abraham lo reconoce, comete un error, que es no hablar del 7 de octubre. Es decir, no reconocer que también hubo víctimas judías y no reconocer que hay una organización terrorista que es Hamas en este conflicto. Y Yuval Abraham reconoce el error después, pero el discurso visibiliza muy bien, pues digamos, el horror que se está viviendo en Gaza. Hay una ovación de pie. Como parte de esta ovación de pie está la ministra de Cultura de Alemania, que participa de la ovación, y al día siguiente hay un despapalle político en Alemania entre los funcionarios alemanes. ¿Por qué? Porque se les empieza a acusar de antisemitas. Y entonces sobreviene toda la culpa alemana por el holocausto nazi, y entonces empieza a ser condenada la Berlinale, condenado el oso que se les da y condenada la película y condenados sus directores por haber, digamos, incurrido en actos antisemitas. Y ya en una escena francamente como de Kafka o de Woody Allen, la ministra de Cultura dice que ella sí aplaudió, pero que le aplaudía al israelí, no al palestino. Entonces, cuando le cuestionan cómo puede aplaudirle a la mitad del premio, digamos, dice, porque el israelí sí buscaba una solución pacífica. No es cierto, el palestino también buscaba una solución pacífica, pero era la declaración políticamente correcta a hacer, que termina el propio Yuval Abraham, cuando es entrevistado unos días después, diciendo como hijo de sobrevivientes hijo y nieto de sobrevivientes del Holocausto que soy, me resulta ofensivo que se utilice, que se instrumentalice la palabra antisemitismo para hablar de lo que supone una denuncia de un problema de derechos humanos. Y lo que hace esto es vaciar de significado la palabra antisemitismo y ponernos en peligro a muchos judíos en el mundo. Y creo que tiene toda la razón. Es decir, creo que se ha abusado de la palabra genocidio, sí. Creo que la palabra apartheid es peligrosa, sí. Creo que la palabra sionista es peligrosa, pero también creo que la palabra antisemitismo es peligrosa. Es decir, finalmente la película también está atrapada en un limbo en donde hay distintas lecturas de lo políticamente correcto de acuerdo a la historia y a la política nacionales, y eso es parte de lo que complejiza su lectura, ¿no, Marwan? Y también que al parecer somos cada vez más idiotas, ¿no? De acuerdísimo. O sea, porque al final, si estamos en una historia que ocurre durante décadas, que termina de ser filmada justo antes de fin de 2023, donde se muestra la operación creo que la primera escena es de 2019, en Cisjordania, no en Gaza, y entonces tenemos que entrar al disclaimer, porque sin disclaimer no podemos entonces hablar de la otra parte de la realidad. Resulta que lo único que hacemos es eludir esa misma realidad de
forma particularmente cómoda. A mí no me gusta mucho la comodidad, la verdad, en eso, ¿no? Creo que hay una serie de lecturas alrededor de la película que nos demuestran un poco más el entorno en el que estamos metidos, ya sea para la lectura sobre Palestina e Israel, ya sea para quizá algunos elementos de Siria, definitivamente para Ucrania, definitivamente para Estados Unidos, dentro de Estados Unidos mismo, y también dentro del mismo, de nuestra misma realidad en México, ¿no? Bajo esos códigos que piden el disclaimer para poder entonces no ofender la otra parte cuando lo único que estamos queriendo tratar es problematizar, discutir y hacer, sí, un testimonio que lleve a preguntarse por qué sucede, por qué es permitido, por qué se puede olvidar y se decide no hablar de ello. Entonces, pues creo que estamos metidos en un hoyo un poquito más, más profundo, ¿no? Ahora, lo que muestra, digamos, la profundidad del hoyo y resulta particularmente desesperanzador es lo que sucede hace unos días con Hamdan Balal, con uno de los codirectores de la película. Es decir, él regresa a Cisjordania con su Oscar y unos días después, unas semanas después, aparece una suerte, digamos, de comando de colonos que llega a golpearlo. El ejército, según cuenta el propio Hamdan Balal, pero también varios testigos presenciales, incluidos varios integrantes del Centro para la No Violencia Judía que estaban apostados ahí, el ejército no solo no hace nada, sino dispara al aire, digamos, un poco para evitar que la gente se acerque a ayudarle. Este hombre es llevado, arrestado, pasa una noche, al parecer infernal, en la cárcel, en el Se le suelo mete junto a en un una aparato. ambulancia y de la ambulancia te es retenido. Así es. Y emerge 24 horas después, en lo que claramente pues, era un linchamiento en represalia a la filmación de la película. Entonces, bueno, a lo que nos lleva esto es a decir, caray, qué bien que se filme la película, qué bien que esté aquí don Maruán y don Nicolás hablando de estas cosas y seguramente estas conversaciones se replican en una decena o varias decenas de espacios bien pensantes en el mundo, pero pues realmente no está sirviendo de nada. No es el episodio de Hamdan Balal, digamos, un casi un pretexto para el nihilismo, Maruán. Es decir, no es algo que nos lleva a decir, pues nada tiene Desde el sentido. lugar en el que lo estás viendo, desde el lugar en el que lo estemos viendo eso. Hay uno de los diálogos dentro de la película que es un poco la realidad consciente de cualquiera que viva con cierta cercanía a Medio Oriente, pero particularmente con Palestina e Israel, que al final Palestina e Israel, sea Gaza, sea Cisjordania, sean los asentamientos, sea el apartheid, sea lo que sea, es la gran escuela del fracaso, ¿no? Uno se acostumbra a que va a fracasar y no porque sea la gran escuela del fracaso donde después de 7 décadas sigamos exactamente y de hecho cada vez en una peor condición, se deja de o denunciar o se deja de protestar o se deja de pensar o se deja de crear, de filmar, de escribir, de hacer música alrededor de estas grandes preocupaciones, como tratar de darle en estas expresiones una vía, no solamente para que se comparta, sino porque son los grandes espacios de reflexión a lo político. El documental es estrictamente político casi por naturaleza. Entiendo los documentales de animalitos, pero el documental por naturaleza es extremadamente, es estrictamente político. Entonces es imposible disociarlo de esa realidad. Y bajo esta gigantesca escuela del fracaso, al final la apuesta es que siempre se va a tratar de seguir, de seguir y de seguir, porque la apuesta es en el tiempo, ¿no? Y hay un reclamo dentro de alguna de las discusiones en medio de los dos directores, del director palestino al director israelí, donde están casi jugando con en esta especie, sí, kafkiana que mencionas, donde dice, es que tú estás esperando que todo esto se resuelva en 10 días, que con este documental o como podría ser en otro caso con un libro, con un artículo, se va a resolver en 10 días. Y del otro lado se aprende el valor de la paciencia y del valor en el tiempo. El único problema es que en ese proceso, pues las vidas que se destruyen son una tras otra y generación tras generación tras generación. Entonces, no es que no haya absolutamente nada que hacer, sino al revés, el impulso desde este lugar es justo porque ha habido una escuela gigantesca del fracaso, es que se va a seguir intentando y va a seguir habiendo documentales
sociales y va a seguir habiendo trabajos alrededor de la misma gran problemática, porque es una problemática inconclusa que exhibe cada vez lo peor de nosotros con los distintos motes de la época, y en el caso del actual va a ser la política identitaria, que es esa la política de los colonos en Cisjordania. Es un ejercicio de política identitaria que también se ve reflejado en la misma película cuando hay diálogos entre, sí, miembros colonos o afines a las políticas del gobierno de Israel, donde le reclaman al director judío como judío, ¿no? No como israelí, por lo que está trabajando a la hora de decir que está en contra de su propia gente por retratar una realidad donde se justifica dentro del espectro identitario la barbaridad que sea. No hay una pedagogía, digo, evidentemente, pues a nosotros, o sea, a un mexicano de origen venezolano y a otro de origen sirio, pues nos va a tocar muy poco, digamos, pero no hay una pedagogía que hacer al interior de Israel, porque yo, digamos, observaba también dos cosas con enorme azor. Una es Yair Lapid, que es el líder de la Mm. oposición israelí, eh, hace muchos años condenó la violencia de los colonos. Es una voz muy sonora, es uno de los periodistas e intelectuales públicos más importantes de Israel, que después de eso se decidió hacer una carrera política y terminó siendo primer ministro en algún momento y ahora es el líder de la oposición. Y hace muchos años Yair Lapid condenaba la violencia de los colonos. Ahora apoya a Netanyahu a pesar de ser el líder de la oposición. No es Y menos, él no escuchar, lo apoya del todo. De hecho, ha tenido declaraciones fortísimas en contra de Netanyahu y en contra de sí, las políticas de Netanyahu, sobre todo en Gaza. pero a ver, si quieres voy más Mm. allá. O sea, el 80%, si no me equivoco, de la población israelí apoya la política de Netanyahu en Gaza. Más o menos, si vemos las protestas que han habido, sobre todo después del cese al fuego, y las protestas que ha habido por parte de las familias de rehenes que organizan una cadena humana alrededor del Neset exigiendo un acuerdo en contra de las políticas del gobierno de Netanyahu, también pondría eso en duda. Entonces, ¿tú crees, digamos, que es posible que una oposición interna pueda redundar en un Es la cambio única político? posibilidad, es la única posibilidad. Desde hace más de un año, la primera vez que platicamos alrededor de este episodio de Gaza, Israel, tú y yo, en este espacio, justo mencionábamos el que yo sigo convencido que la gran ventana se abre con la misma oposición dentro de la gente de Israel, y creo que uno de los grandes fallos de las protestas en términos internacionales ha sido no sumarse al discurso de las protestas de todos los sábados en Israel en contra de las políticas de Netanyahu, porque no solamente es la de Netanyahu, sino la de este sector de extrema derecha cobijado por ya sea el ministro Smotrich, el ministro Ben-Gvir, que al final cada vez encuentran ciertos momentos de difícil sostén a las acciones que han llevado a cabo en los últimos 17 meses. En este momento, por ejemplo, lo deberíamos ver sin el apoyo de la Casa Blanca. Sin el apoyo de la Casa Blanca, se veía que las mismas acciones del Estado de Israel estaban quizá un poco llegando a un punto de máxima cuerda antes de que se rompa, y encuentran después de la reunión de Netanyahu con Trump un momento de más fuerza con el video de Gaza Lago, de Gaza Resorts, de el alentamiento, o sea, terminaron alentando las políticas de desplazamiento desde la misma Casa Blanca. La retórica se inflamó ya con posturas que abiertamente han dicho que se quiere desplazar a la población gazatí de Gaza en un abierto llamado a una operación de limpieza étnica, y de cierta forma eso también ha ocurrido en los mismos asentamientos que retrata la película. Ya llegamos a donde querías llegar, porque he de contarles que desde que invité a Marwan a este podcast me dijo, pero ¿vamos a hablar de Trump o no vamos a hablar de Trump? Y Ujú. yo le dije, inevitablemente vamos a, Mm. a terminar hablando de Trump. ¿Cómo modifica la correlación de fuerzas la política de la administración Trump y la reciente reunión, Marwan? Es decir, ¿damos un paso para atrás o, digamos, lo que quiere Trump es un poco cumplir con su bravata a la Chente Fox de que él iba a resolver Gaza en 15 minutos y podría terminar siendo una buena noticia en alguna medida? Entiendo que en general el mundo vemos a Estados Unidos como la gran potencia que siempre ha sido, que se ha logrado meter en absolutamente todos lados, pero de repente me da la sensación que a veces lo sobreestimamos a lo que puedan ser sus mismas declaraciones.
El momento de mayor escándalo a partir de la injerencia de Trump dentro del proceso de Palestina e Israel se da evidentemente con la primera visita que recibe la Casa Blanca de un jefe de Estado en este segundo periodo de Trump, cuando lo visita Netanyahu y habla de la intención de hacerse de Gaza para construir un resort, un terreno, un lugar vacacional y desplazar a la población gazatí. Eso abiertamente es de diccionario, aquí no hay asunto de discusión, no hay un asunto subjetivo aquí. Eso se llama una operación de limpieza étnica de cajón, o sea, es de manual, pues, ¿no? Eh, Después de eso viene este video generado con muchos colores rosas, flamingos y demás alrededor de la figura de tanto Trump en una estatua dorada, con Netanyahu y él tomándose unos tragos y Elon Musk comiendo papas fritas, etcétera. Y todo eso daba la sensación de que ese iba a ser el plan. No, el gran riesgo no está ahí. El gran riesgo no está necesariamente en una acción que definitivamente no tendría ni pies ni cabeza por distintas razones, la falta de financiamiento, la falta de participación de Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la absoluta negativa por parte de los países, sobre todo árabes y no estrictamente los árabes, a donde la administración de Trump decía que tendrían que llegar los gazatíes, donde al final se hace un consenso donde no se reciben. ¿Por qué no se reciben? Porque en ese momento se estaría reviviendo 1947 y estarían apoyando una operación de desplazamiento y limpieza étnica, lo cual no podría pasar. En realidad, la inviabilidad de la propuesta de la Casa Blanca no es lo que ensucia, sino lo que ensucia son las discusiones tangenciales a esa misma propuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Egipto hace una propuesta de reconstrucción de Gaza apoyada por parte de muchos de los países del Golfo, donde ellos mismos serían los que están financiando, de manera que no era necesario desplazar para reconstruir y se le permitía a la gente de Gaza recuperar sus casas evitando el Gaza Lago o el Gaza Resort. Estados Unidos de inmediato se opone a esta propuesta y a la hora que, para poner solamente este ejemplo, que hay muchos alrededor similares, al final lo que hace es minar el papel de Egipto dentro de las relaciones de los países involucrados como el gran negociador a partir de ser el primer país árabe que firma la paz con Israel y se transforma entonces en el posible vínculo de los demás países vecinos con el Estado de Israel. En el momento en el que se va perdiendo el peso de Egipto como uno de los negociadores, gracias al rechazo de Estados Unidos, el ambiente se ensucia mucho, mucho más para que luego venga entonces una propuesta por parte de Jordania de mover a los militantes de Hamas dentro del territorio de Gaza, que aún está esperando respuesta y se espera que sea exactamente la misma. De manera que entonces lo que hace la administración Trump es obstaculizar cualquier posible vía de coexistencia, dándoles entonces los insumos necesarios al gobierno de Netanyahu para permanecer en el poder con un contexto que también lo debilita y por eso un poco mis discusiones contigo alrededor de si sí está o todo el mundo lo apoya, que también pasan desapercibidas, ¿no? Por ejemplo, en el momento en el que se rompe el acuerdo de cese al fuego y Netanyahu decide volver a atacar Gaza, dejando un saldo en unas 5 o 6 horas, alrededor de 600 muertos, pues resulta que lo que había ocurrido unas horas antes es que había querido despedir al jefe del Shin Bet, de la inteligencia local israelí, por una investigación que el Shin Bet estaba haciendo su propia administración y se enfrenta días después a la suspensión de esa despedida, lo cual mete un poco en el pantano a la propia administración de Benjamín Netanyahu, que recupera uno de sus ministros más feroces dentro de esta retórica, que es el ministro Ben-Gvir, que había renunciado al gabinete tras el acuerdo de cese al fuego y si cese al fuego devuelve. Entonces, al final, las fracturas al interior y el ensuciamiento de las relaciones con los vecinos es el legado de la administración Trump en todo lo que podría venir en los próximos meses alrededor de Palestina e Israel. Es decir, lo que deberíamos entender es que empeorará necesariamente antes de mejorar, Ya aunque sea un empeoró, ya poco. empeoró, ya empeoró. Marwan Soto Antaki, ¿dónde podemos seguirte y dónde podemos leerte? En Twitter, X, @_Maruán, en Letras Libres cada 15 días y en Milenio todos los jueves.
Manuel Sotontaki, gracias por acompañarnos. A mí me pueden seguir en Instagram en Nicolás Alvarado Lector, lo mismo que en Threads. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube en su versión en video o en cualquier plataforma en la que acostumbren escuchar podcasts. Y yo a punto estuve cuando ganó No Other Land de estar conmovido por el compromiso de Hollywood con los derechos humanos y una hora después le quitan el Oscar a Demi Moore y ahí perdí toda esperanza. Nos escuchamos la próxima.